Ahí va. Listo. Muy bien. Muy buenas, exitosas y entusiastas noches. Hoy es el mejor día de nuestra vida. Cada día, en todos los sentidos, estoy mejor, mejor y mejor. Porque hay que ponerle el sello de la emoción para que el cerebro se lo crea. Así que este es un programa muy beneficioso para todos los que desarrollamos liderazgo en este planeta. El diplomado de neuroliderazgo. Y quisiera comenzar esta noche haciendo una breve reseña histórica del liderazgo que ya Maritza trató en la primera clase, pero me gustaría hacer algunas reflexiones. ¿Cómo es que hemos llegado a este concepto de neuroliderazgo? O sea, va más allá de la moda del neuro, porque la neurociencia nos ha abierto la mente a descubrir el enorme potencial que tenemos dentro de este cofrecito llamado cráneo y dentro de este cuerpecito llamado ser humano, porque ya sabemos que el cerebro se expande por todo el cuerpo y también sabemos que tenemos interconexión entre nosotros y con todos los seres humanos, con toda la humanidad y con todo el universo. Entonces, es un liderazgo de influencia. ¿Cómo es que llegamos a esta conclusión de la efectividad del neuroliderazgo? Porque históricamente, si nosotros hacemos un breve repaso del desarrollo del liderazgo, vamos a notar que ha evolucionado bastante el tema del liderazgo. Desde el tiempo cuando existía la esclavitud y la persona que dirigía a los esclavos se le llamaba capataz. Ustedes recordarán en la historia esa época. Y hacían funcionar a las personas con un látigo y con una amenaza constante, ¿no? Todos recordamos esas películas en donde los barcos se movían a través de esclavos que remaban y recibían un latigazo para que lo hicieran más rápidamente. Luego vino la revolución industrial, ¿cierto? Y entonces allí el capataz, ya sonaba feo llamarlo capataz, entonces se llamó el jefe. Ahora teníamos un jefe y el jefe tenía una característica heredada del capataz. Tal vez ya no daba látigo físico, pero sí látigo verbal y se obligaba a las personas a hacer cosas. Y se desarrolló ese concepto del jefe que ha trascendido a través de la historia. Todavía hay empresas en donde al gerente, al supervisor, al director, al coordinador, se le llama jefe. Mi jefe, el jefe, nuestro jefe.
todavía hay empresas. Yo desarrollo este diplomado en empresas y una de las cosas que hacemos es esa evaluación entre los colaboradores para saber cómo tratan a su gerente. Y me sorprendo que todavía se usa el término jefe para determinar a la persona que dirige la empresa. Y después, en ese sentido, algunas empresas se han quedado relegadas a esa época del esclavismo o de la era industrial. Incluso ya Maritza nos hizo repasar la semana pasada algunos conceptos, ¿no? Como el prohibir pensar. Nosotros no lo hemos contratado a usted para pensar, solo para hacer lo que nosotros le digamos. Y parece exagerado, pero eso resonó mucho en las empresas, ¿cierto? Yo estoy mirando las expresiones de sus rostros para ver qué tal está llegando este mensaje. Es la mejor opción que tengo, la expresión corporal y la gestual, ¿cierto? Pero esto fue evolucionando y luego apareció el término líder. Y entonces apareció el liderazgo. Pero miren que extrañamente el liderazgo trajo esa contaminación y todavía hay personas que mezclan liderazgo con jefatura, liderazgo y jefe. Y el líder en muchos ámbitos se ve como el jefe. Sin embargo, a nivel de empresas multinacionales, se ha ido resaltando con muchísimo más énfasis el desempeño del líder como alguien que acompaña, que instruye, que capacita, que dirige a las personas más allá de la manipulación o la fuerza, y todo ha venido cambiando. Sin embargo, con esa contaminación que el liderazgo tuvo de la jefatura, surgió en la historia el coaching. Eso hace unos 35 años surgió el coaching. Entonces el coaching mostró un nuevo camino para los líderes. Y surgió el líder coach. Nosotros hemos tenido un diplomado de líder coach. Que es muy valioso. ¿Qué distinción hace el líder coach del liderazgo tradicional? El líder coach, el gerente o el director o supervisor que es entrenado como líder coach, desarrolla una habilidad muy interesante de comunicación con su equipo. Estas personas desarrollan la habilidad de desarrollar las competencias para la integración de los equipos humanos de trabajo. Y al contrario de los jefes tradicionales, abrieron la puerta para el diálogo. Una de las cosas que cambió el líder coach es la emisión de los memorándums. ¿Ustedes recuerdan la época de los memorándums? ¿Y recuerdan cómo
se usaba eso en las empresas para presionar o estimular o lograr que la persona colaborara de una manera más efectiva. ¿Qué decía un memorándum? Señor fulano de tal, ¿no? Hemos notado que usted está fallando en esto y aquello. Era una llamada de atención. Por lo tanto, si usted continúa con ese comportamiento, vamos a tener que tomar medidas más drásticas, como una suspensión. Y además le informamos que este memorándum va a su hoja de vida. Si usted acumula cierto número de memorándums, tiene el peligro de perder su empleo. Memorándum. ¿Qué hacían los colaboradores cuando recibían un memorándum? Bueno, ustedes son muy jóvenes, ustedes no recuerdan cómo era eso, ¿no? Pero en esa época muchas personas lo que hacían era arrugar o romper el memorándum, tirarlo a la basura con un insulto para el jefe. ¿Cierto? Eso, o sea, eso producía un rechazo, una incomodidad. Entonces, el líder coach transformó, porque el coaching es un proceso de transformación. Entonces, el líder coach transformó y ya no hacía un memorándum, sino un mejorándum. Miren ustedes que el solo cambio de una letra le da un sentido diferente a las cosas. Entonces, ¿qué decía el mejorándum? O lo que hemos propuesto con el mejorándum es comenzar por reconocer las habilidades, capacidades, talentos de mi colaborador. Entonces, mejorándum. Estimado colaborador, nosotros lo seleccionamos a usted para trabajar con nosotros por sus habilidades en esta y este aspecto. Por eso sabemos que usted tiene el potencial para mejorar en todos los sentidos y alcanzar los más altos niveles de productividad. Por eso lo invitamos a tomar esta capacitación o a leer este libro, no sé. O sea, se logró una forma diferente. ¿Qué hacía la persona o qué hace una persona cuando recibe un mejorándum? Entonces le produce una satisfacción, un desafío. Me consideran valioso, yo soy importante. Y entonces la persona se dispone a capacitarse, a cooperar, a tener un proceso de coaching, a mejorar. Sin embargo, gracias a la neurociencia, se fue descubriendo que había una resistencia mental al cambio. ¿Ustedes lo han notado en el transcurso de su desarrollo profesional? Que los seres humanos tienen una resistencia al cambio. ¿Cierto? Y entonces la neurociencia nos ayudó a descubrir conceptos de la psicología muy antiguos, pero que se han ido resaltando con la neurociencia.
y se descubrió que hay un factor o un nivel mental que es el que hace resistencia, que es el inconsciente. Por eso decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente tu inconsciente, este seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Pero cuando aparece el neurolíder, que va más allá de la superficialidad, de las órdenes, y va a estimular el proceso transformacional del ser a través de un proceso interno de transformación, utilizando todo nuestro potencial cerebral, comenzando por la conciencia. Uno de los primeros pasos que damos para desarrollar el neuroliderazgo es desarrollar nuestro observador consciente. Eso es lo primero que nos hace neurolíderes. Tengo más allá de simplemente escuchar, tomar un curso, hacer un reto, un desafío, un llamado de atención, y voy al despertar de mi conciencia, porque el nivel óptimo de mi mente es la conciencia. Entonces ahora yo me vuelvo un observador consciente. Me doy cuenta. Notamos que cuando estamos bajo el gobierno del inconsciente, ¿qué decimos? Cuando nos preguntan algo, generalmente respondemos, no sé. ¿Por qué siempre llegas tarde? ¿Cuál es la...? Porque al que llega tarde, para poner un ejemplo sencillo, al que frecuentemente llega tarde, al que no cumple horarios o citas, tiene una justificación, pero no son sino 10 minutos o 15. Usted es muy exagerado, ¿eh? Porque no considera que 10 o 15 minutos sean mucho tiempo de espera. Porque tiene un programa en su mente inconsciente que le enseñó que el tiempo no es tan importante. Hasta cuando despierta la conciencia y dice, uy, el tiempo es mi mayor riqueza. El tiempo vale mucho más que el oro. ¿Cierto? ¿Eh? Porque con el oro usted no puede comprar el tiempo. No hay ningún lugar en donde usted le vendan media hora o una hora más. No. En cambio, con el tiempo, usted consigue el oro. ¿Cómo le parece ese concepto? ¿Sí me estoy haciendo comprender? ¿Ah? ¿Estoy aterrizando en sus mentes? ¿Qué dicen? Bueno, ya me movieron la cabeza por lo menos. Algo es algo. Entonces miren ustedes cómo avanzamos al neuroliderazgo para conseguir un proceso de transformación del ser y acompañar a nuestros colaboradores o seguidores a conseguir más y mejores resultados. Es sorprendente lo que se logra o lo que puede lograr un ser humano cuando descubre que puede más, que tiene mayor capacidad. Entonces, hoy el mundo requiere líderes de influencia positiva, neurolíderes. Por eso hemos creado este diplomado de neuroliderazgo.
para suplir esa necesidad. Por eso también nuestra misión es contribuir positivamente para el mejoramiento continuo de la humanidad. Una misión fabulosa. Entonces vamos a conectar con nuestro poder interior, neuroliderazgo, activar todo nuestro potencial cerebral, ¿no? Neuronal. Y por eso nos preguntamos, ¿quién es un neurolíder? A la luz de lo que estamos hablando, con ese proceso evolutivo del liderazgo hasta llegar al neuroliderazgo. ¿Cómo yo me convierto en un neurolíder? Entonces decimos que es alguien que ha descubierto el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de su cerebro-mente y tiene activado todo su potencial cerebral y neuronal. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les resuena a ustedes esta definición? A ver si alguno de ustedes me brinda un feedback. Lo más lindo de la comunicación es el feedback, o sea, la retroalimentación. Es la mayor satisfacción para un profesor que su estudiante le dé un feedback. Cuando nadie le da un feedback, uno comienza a inquietarse y decir, ¿será que no estoy hablando claramente? ¿Será que no me estoy haciendo entender? ¿Será que yo no soy muy buen profesor, que digamos? Porque nadie me da feedback. Ah, pero ya Ángela, sí. Sí, sí, sí. Y pues que creo yo sea, que es algo que se construye, ¿no? Y que se va descubriendo poco a poco. Entonces, pues, para eso estamos acá. Así dijo el dicho. Ha dicho usted algo muy interesante, Ángela. Algo que se va descubriendo poco a poco. Acá en el ICI nosotros decimos algo que se va descubriendo paso a paso. Sí, Vamos a ver la importancia del lenguaje, ¿no? Pero pues es un proceso. Pero sí has hecho notar, mi querida Ángela, una palabra muy sobresaliente de esta definición: descubrir. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos tenido cubierto ese conocimiento. Está dentro de nuestro ser, pero ha estado encubierto. No lo notamos. sí. Está sepultado en el inconsciente o está allí en la nebulosa. Entonces, ¿qué hago yo como neurolíder? Entro en mi ser, descubro que tengo un maravilloso y extraordinario cerebro perfectamente diseñado. Es espectacular el cerebro. Los que hemos estudiado neurociencia y hemos profundizado en el conocimiento del cerebro, nos quedamos bien impactados de todo lo que es capaz de hacer el cerebro, que realmente no utilizamos en la dimensión que deberíamos de utilizarlo. Pero cuando yo entro en mi ser y voy a mi cerebro y comienzo a observar, wow, esto es maravilloso, mira cómo funciona, ¿ve? ¿No? Mira, son
un aproximado de 100.000 millones de neuronas, aunque hoy la neurociencia ha ido acertando diciendo que van 86.000 millones, pero es hartísimo. Si usted piensa, 86.000 millones de neuronas están acá adentro, es cantidad, ¿no? Como cuando usted observa una noche estrellada y ve que hay 100.000 millones de estrellas, de galaxias, de cosas allá. Eso es grandísimo. Bueno, en una dimensión menor, su cerebro es similar. Y lo bonito es que descubrimos que no es solamente las neuronas, sino todo el sistema nervioso central. Y cuando aprendemos a activar nuestro sistema nervioso central y estamos despiertos y descubrimos todo nuestro potencial, nada es imposible para el neurolíder. ¡Wow! Me salió una frase bonita. Esa me la acabo de inventar. Cuando usted descubre su enorme potencial, nada le es imposible. ¿Cómo? Si a mí me enseñaron que yo soy lleno de limitaciones. Yo soy un ser limitado, imperfecto. En estos días en un grupo yo me quedé sorprendido de un líder enseñando que somos estúpidos. Y recalcó eso. Yo traté de entrar en la conversación y me sacaron de la conversación porque yo decía que la inteligencia desplaza la estupidez. Y me sacaron por allá unos científicos que dicen, unos investigadores que dicen que no, que la estupidez es incurable. Entonces yo dije, ¿qué hacemos reunidos un montón de estúpidos sin esperanza? ¿Qué tal uno pagar un diplomado, pero no tiene esperanza de mejorar porque según ellos somos estúpidos? Todos los seres humanos, según ellos, según algunos investigadores, son estúpidos. Hasta que uno encuentra otras investigaciones que dicen que todos los seres humanos somos inteligentes. Todos, sin excepción. No existe un solo ser humano estúpido. ¿Cómo te suena eso? ¿Ah? Bien, lo que pasa es que es como la concepción que cada persona tiene sobre la ignorancia, más que la estupidez, es sobre la ignorancia, porque el conocimiento es infinito. Somos seres que estamos hechos para aprender todo el tiempo, en todo momento, a toda hora. Entonces, si a lo que se está refiriendo de pronto la persona no es a al acto de cometer cosas tontas todo el tiempo, sino a la ignorancia de no saber cómo actuar. Eso es lo que yo Lo estaba, veo más por ese lado, puede eso ser. es lo que yo estaba buscando decir en esa reunión, mi querida Ángela, que haya opciones de investigación, de aprendizaje, y que eso que parece una torpeza en mi vida, yo lo puedo superar si aprendo nuevas formas de hacerlo. Eso es lo que yo estaba enseñando, lo que tú estás diciendo. Pero esta persona me decía que no, que la estupidez o la torpeza o la ignorancia eran insuperables. Entonces, como dice el adagio popular, apague y vámonos. ¿Para qué yo voy a invertir dinero y tiempo en un posgrado, en un doctorado, en un masterado, ¿no? En un Yo creo diplomado? que eso viene de lo que decía Einstein, que si juzgas a un pez por cómo se mueve, cómo trepa un árbol, pues no Claro. juzgar. Y Yo creo que es por ese lado. yo creo que de eso nos va a hablar Maritza, de las habilidades que tiene el cerebro. Es que es impresionante la capacidad que yo tengo de superar cualquier situación o limitación que yo tenga. Entonces, ese es el enfoque que tenemos del neuroliderazgo. Y lo que invitamos es a desarrollar
conciencia de líder. ¿Cómo yo puedo avanzar a ser un neurolíder si tengo una conciencia de líder? Es decir, que yo considero que yo soy líder. No es que estoy tratando de ser líder, pues ahí voy. Ha sido muy difícil, pero es que yo tengo muchos defectos. Entonces, pues yo sí quiero ser líder, pero con todos estos defectos yo no creo que alcance a ser o un líder ahí más o menos. Y lo que necesitamos es un líder de óptima calidad para que mejoren los equipos humanos de trabajo. Para lograr ese nivel, necesito desarrollar una conciencia de líder. Y para desarrollar esa conciencia de líder, yo utilizo una historia, la historia de la vida. Esta historia que tú y yo conocemos sucedió hace muchos años, cuando entramos al vientre de nuestra madre. Ahí entramos acompañados de unos 100 millones de espermatozoides. Y comenzamos, lo primero que encontramos un lago de unos 30 kilómetros en escala, de un ácido que mata los espermatozoides. Algunos escapamos y subimos por las paredes del útero. Y eso era una montonera, un esfuerzo, hasta que llegamos a las trompas de falopio. Ahí llegamos 35 aproximadamente. Los 35 ya íbamos cansados. Pero vimos al fondo un aviso que decía meta, que era una bolita chiquitica. Y tomamos oxígeno y arrancamos en el sprint final. ¿Recuerdan eso? Y ¡trin! Llegamos al óvulo y ¡trin! Nos metimos al óvulo y lo comenzamos a fecundar. Generalmente es uno, hay otras excepciones que no vamos a ver esta noche, pero luego no era suficiente con entrar en el óvulo, nos tocó echárnoslo al hombro y descender hasta ubicarnos en algún espacio de el útero. Ahí comenzamos a crecer, nos desarrollamos como feto. ¿Recuerdan todo eso? Que nos fueron saliendo manitas, piernitas, todo lo de adentro. Fuimos ahí creciendo, ¿recuerdan? Y a los 9 meses crecimos y dimos la vuelta y vimos un pequeño huequito por donde sacar la cabeza y por ahí empujamos y sacamos la cabeza y pegamos el primer grito. ¿Se acuerdan? Y ahí arrancó la historia. Por un proceso de selección de la naturaleza, usted fue escogido como el mejor espermatozoide que entró al vientre de su madre. Por eso podemos decir que usted es un líder, porque usted ganó la primera competencia. Desarrollar una conciencia plena de líder es muy importante para desarrollar tu liderazgo de influencia. Es con esa conciencia que vamos a viajar por todo este diplomado. Yo soy un líder. Puedo mejorar. Puedo afilar el hacha. Puedo adquirir nuevas habilidades, experiencias, conocimientos. Pero yo tengo en mi ADN el liderazgo. Y a eso es justamente a lo que le apuntamos en este diplomado. ¿Cómo les parece? ¿Qué me dicen? Ustedes denme, antes de darle la palabra a la profesora Maritza Camayo Gómez, que me den un feedback. A ver, Camila,
Jocelyn, Jesús y la profesora Jovetsis. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece esta introducción al neuroliderazgo? ¿Qué desafío encuentran ustedes? Ahí les dejo la inquietud para que ya sea en el grupo académico o en cualquier otro momento. Buenas noches. O si, eso, adelante, Jocelyn. Buenas noches, ¿cómo está Jairo? ¿Cómo le va? Excelente, súper bien, extraordinario. Hoy estoy mejor que Gracias. ayer. Bueno, gracias a Dios. Pienso yo que la neurolíder es importantísimo para uno como profesional porque estamos haciendo como un equilibrio entre lo que es la parte neurológica de uno más el liderazgo que uno normalmente ejecuta en los trabajos de uno, ¿no? Yo creo que es como conseguir el equilibrio perfecto como profesional y a la vez para poder mejorar 100% en su trabajo, 100% como persona, 100% como ser humano. Yo pienso que es el equilibrio perfecto. Me pareció muy bien. Libro perfecto. Y he logrado, mi querida Jocelyn, sembrar la semillita que dice que tú eres líder, que no es que Sí, vas a, señor. que ya tú No. sabes que tú eres líder. No que Maestro, es que usted una vez, en el primer COAS líder que yo hice con usted, usted nos indicaba que uno, para ser líder, primero que tenía que uno ser es humilde. Después de la humildad, escuchar, entender y ponerse en la posición de la otra persona, uno aprendía a ser un gran líder. Ahora más, con la parte neurológica, vamos a ser excelentes neurolíderes. Muy bien, descubre el enorme campo de todas las posibilidades que reside dentro de ti. Feliz noche. Tú eres un excelente o una excelente lideresa, perdón, lideresa, así es como se dice hoy en día, lideresa. Gracias. Gracias. Así Trato de que, ayudar a todas las personas que están a mi alrededor con eso. correcto, tú tienes una poderosa herramienta interna para ayudar a todo el que llegue a tu vida. Entonces vamos a continuar nuestra segunda hora con la profesora Maritza Camayo Gómez. Adelante, Mari. Gracias, padre. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio. Bienvenida, Jocelyn, que hace rato no nos acompañaba en nuestros diplomados. Ella es venezolana, está Jovetsis también desde Venezuela, Angelita de acá de Bogotá y Jesús también acá en Colombia. Bueno, y Y en esta Camila. segunda... Camila también está acá en Colombia. Eso, muy bien. Y en esta segunda parte vamos a hablar acerca de las funciones ejecutivas y el neuroliderazgo. Y pues como ven ahí en la imagen, pues vamos a hablar del cerebro, porque las funciones ejecutivas generan en el cerebro. ¿Qué sabemos acerca de las funciones ejecutivas, compañeros? ¿Quién ha escuchado algo acerca de las funciones ejecutivas? Por ahí. Funciones ejecutivas. ¿Qué nos dice la palabra ejecutivas? ¿Qué querrá decir eso de ejecutivo? ¿Qué hace un ejecutivo? No está la información por ahí, no nos llega nada, lo que se nos ocurra. Cuando digo la palabra ejecutivo, ¿qué se nos viene a la mente? Lo que sea, no hay ninguna Como respuesta. un orden de acción sobre algo. Actuar, ejecutar, hacer algo, ¿no? Ujú. Gracias, Angelita. Y es eso precisamente. No sé si alguien aquí ha tomado decisiones. Todos hemos tomado decisiones en algún momento de nuestras vidas.
pero luego nos hemos arrepentido de las decisiones que hemos tomado. En algunas ocasiones hemos podido decir, ah, yo no debí hacer eso. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué hago eso? Y la respuesta está aquí en la clase que vamos a ver hoy, en las funciones ejecutivas. Porque son esa parte que nos diferencia de los animales, y es que son esas funciones superiores del cerebro. Es lo que nos saca del piloto automático. Es la parte consciente de nosotros, lo que podemos manejar desde el consciente, que no lo hace desde el inconsciente. Pues ellas, en el caso del liderazgo, que es lo que nos compete en este diplomado, pues son esas capacidades que tenemos como líderes, ¿cierto? Que están relacionados con la corteza prefrontal, que es esta parte acá adelante, acá detrás de la frente, lóbulo frontal, y se llaman funciones ejecutivas. Son capacidades que complejas, complejas, oiga la palabra, son complejas. O sea que tomar una decisión no es algo que se hace a la ligera, es algo que hacemos desde las funciones ejecutivas. Algunas de ellas, las más importantes, son planificar, enfocar la atención, recordar instrucciones, realizar multitareas, reaccionar socialmente, perdón, relacionarnos socialmente, controlar impulsos, concentrarnos y evitar distracciones. En resumen, ejercer liderazgo, porque si vemos, un líder requiere todas estas habilidades para poder ejercer un liderazgo efectivo. Entonces, por ejemplo, en la parte de planificar, tomar decisiones, regular emociones, controlar impulsos, ahí decimos que dependemos de poder separar la parte emocional o de poder gestionar más bien esa parte emocional para tomar decisiones desde la calma. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones desde la emoción? ¿Alguien aquí ha tomado una decisión desde la emoción? ¿Cuántos se casaron basados en la emoción? ¿Cuántos se ennoviaron basados en la emoción? ¿Cuántos compraron ese par de zapatos basados en la emoción y les pasaron el tarjetazo y después... Y ahora en el campo organizacional, ¿cuántas decisiones se toman desde la emoción, desde el ego, desde querer saber, ¿cierto? Y ahí es donde viene el entrenamiento mental. Y parte de ello es la capacidad que nosotros tengamos de regular ese paso que hay entre una parte del cerebro que se llama el cerebro límbico. Entonces, aquí estamos hablando de cerebro reptiliano, que es nuestra parte inconsciente más básica, más animal, en la mitad del cerebro límbico, donde está todo lo que es la parte emocional, y la corteza y la neocórtex, de la cual hace parte la corteza prefrontal, donde están las funciones ejecutivas. Cuando nosotros estamos actuando desde el cerebro emocional o desde el cerebro reptiliano, no podemos tener un control, vamos a decir. No estamos actuando conscientemente, lo estamos haciendo ¿qué? Inconscientemente y por impulsos. Entonces, una de las funciones ejecutivas es el control inhibitorio. ¿Será que todos tenemos control inhibitorio? ¿A qué nos suena control inhibitorio? No nos suena. Inhibir es dejar de hacer, evitar que pase, ¿cierto? Entonces, ese control es que yo pueda decidir cuándo pase o no pasen las cosas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si usted ve un fuego, pues su instinto de supervivencia que está en el cerebro reptiliano le dice que está corriendo peligro que no se acerque, ¿cierto? Pero es el control inhibitorio el que le frena a usted
conscientemente, ya pensando más allá de la simple reacción del cuerpo. Hombre, si yo meto la mano, voy a poder, y entonces ya usted piensa más allá. Me voy a quemar, voy a tener quemaduras de tercer grado, voy a tener que ir al médico. Ya son, entonces me pongo un guante especial, no sé qué. Ya piensa, ya toma una decisión. Entonces lo que quiero aclarar aquí es que una decisión donde intervengan las funciones ejecutivas es una decisión pensada. Cuando usted ya pensó. Esa es la gran diferencia entre una decisión de impulso y una decisión cuando actúa uno desde las funciones ejecutivas. Hay otra función ejecutiva muy importante que es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es esa memoria a corto plazo de esa información que nosotros tenemos a la mano y a nivel organizacional es vital, muy importante. Bueno, en todos los aspectos, pero pues aquí estamos estudiando el liderazgo. Entonces, por ejemplo, escuchar sin distraerse, recordar los objetivos, integrar información antes de decidir. ¿Cómo integro la información? Recordando en el momento lo que me acaban de decir. Por ejemplo, para conversar con una persona, nosotros necesitamos esa memoria a corto plazo y no perderíamos el hilo de la conversación, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? Tal vez mañana no lo recuerde, no lo guardé en la memoria a largo plazo, pero lo tengo en la memoria de trabajo. Entonces nosotros necesitamos ejercitar la memoria de trabajo. Se para de su escritorio y está tan abrumado de información o tan distraído que se para y va al archivo y, ay, ¿yo a qué era que venía acá? Y se devuelve hasta el escritorio y no supo a qué era lo que yo venía, qué era lo que yo venía, qué era lo que yo, no, me tocó devolverme al ratico. Ah, verdad, yo necesitaba, yo me senté aquí fue porque necesitaba la carpeta de tal cliente, me tocó volver a ir hasta allá la carpeta de tal cliente. Eso es memoria de trabajo, memoria a corto plazo y hace parte de las funciones ejecutivas del cerebro. Entonces vemos control inhibitorio, memoria de trabajo, ¿cierto? Entonces vemos cómo desde estas funciones ejecutivas nosotros podemos regular nuestras emociones, controlar nuestros impulsos y mantener el enfoque. ¿Será que un líder necesita mantener el enfoque? ¿Qué dice Jovet? Si es un líder sin enfoque, pero ¿qué tan fácil perdemos el enfoque? Bueno, María, y con respecto a ese tema, hoy en día, ¿será que uno a veces se mantiene tan preocupado, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, me enfoque es esto y esto, pero en el transcurso del día te cambia el enfoque o te cambia la perspectiva porque, bueno, pasó algo, un accidente, cualquier cosa, y te cambia la información. Pero, por ejemplo, en mi caso, para mí es importantísimo ahorita el neurolíder, porque no es que tengo que enfocarme más, es que quisiera que mi cerebro fuera más flexible para esa memoria corta y esa memoria larga. Porque, ajá, por decirte algo, un ejemplo, necesito salir a comprar esto y esto, pero tengo una reunión con otra cosa. Y hay un momento determinado que se me olvidó la reunión, me enfoqué en lo que tenía que hacer, se me olvidó la reunión y quedó mal. Esas cosas así no se debe. Entonces, por eso que para mí es importantísimo la neurolíder, es porque yo quisiera que nos enseñaran cómo desarrollar esa parte más consciente de eso. Claro. De eso se trata, apreciada Jocelyn. En eso estamos trabajando. Primero en conocer, ¿cierto? Que eso no es, o sea, me gustaría mucho que nos lleváramos hoy que no es normal que eso pase. Es decir, comenzamos a normalizar como líderes que eso nos ocurra. Ah, no, es que es normal porque yo tengo mucho para hacer. Entonces es normal que a mí se me olvide esto, que me desenfoque de aquello, que empiece haciendo una cosa y termine haciendo otra. Pero si yo estoy trabajando en ser efectivo, pues no es normal. Entonces comienzo a administrar mejor mi tiempo y sobre todo hay una cualidad que nos dijeron que era muy buena y es la multitarea o multitasking que llaman.
estar haciendo varias cosas al tiempo, es decir, dividir la atención en varias cosas. Entonces, decían orgullosamente, las mujeres somos capaces de hacer todo el tiempo. Hábleme que yo estoy aquí, yo puedo estar en esta clase y también puedo estar mirando el celular y puedo estar escribiendo acá y puedo estar y puedo estar y puedo estar. Pero resulta que el cerebro no funciona así. Claro, usted lo puede hacer todo, pero todo lo va a hacer ¿qué? Más o menos, más o menos. No va a ser algo realmente bien hecho. Entonces, lo primero es ser conscientes, ya mi papá decía ahorita, ese nivel de conciencia de saber que no es normal que yo pierda la atención frecuentemente, que nuestro diseño nos permite enfocar nuestra atención. Es que yo no lo logro, todos lo logramos. Eso es lo primero, pensar que sí lo puedo lograr. Porque mientras yo piense que no puedo concentrarme, que no puedo centrar mi atención y que no puedo, no voy a poder. Entonces, lo primero, todos podemos ejercitar las funciones ejecutivas. Todos los que estamos aquí, Camila, Jesús, Yoseli, Jovetzis, Ángela, Jairo y Maritza, todos tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Qué necesitamos? Entrenar. Es lo mismo, los músculos de nuestro cuerpo son los mismos. Del que aparece así grandísimo, como del que no. Tenemos los mismos músculos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo ejercita y el otro no lo ejercita. Entonces, sí se puede. Hay que ejercitar y ya vamos a ir viendo eso, apreciada Jocelyn. Ahora hay otra parte de las funciones ejecutivas que es muy importante. Todas son muy importantes, pero esta me gusta mucho, que es la flexibilidad cognitiva. Y sí que la necesita un líder. Que no sé si todos han visto que en una empresa, en una organización o en su propio emprendimiento se pueden presentar imprevistos, situaciones a resolver con las que usted no contaba. Esta flexibilidad cognitiva nos permite manejar cambios, escuchar, oiga, esta me gusta, escuchar ideas diferentes. ¿Conocen ustedes personas que dicen, no, 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 no? O empresas donde dicen, aquí siempre se ha hecho de esa manera. Jefe, pero es que a mí se me ha ocurrido que de esta manera puede funcionarnos mejor. No, 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 no. Usted aquí no le pagamos para que piense. Usted haga caso. Y aquí siempre se ha hecho así. Ni siquiera lo escucha. Entonces, no hay innovación. Entonces, miren, un líder que desarrolla estas habilidades es un líder innovador. Una persona que está presta al cambio, a la evolución, a la transformación. Y en estos tiempos, donde todo está cambiando constantemente y rápidamente, donde usted hoy aprendió acerca de un algoritmo y mañana lo va a ver y ya no funciona igual, ya es diferente. Tenemos que adaptarnos, donde los niños son diferentes, los colaboradores. Entonces ahora en las organizaciones se quejan que porque los chicos jóvenes ya no aguantan nada. Ya dicen, no, yo renuncio. ¿Por qué renunció? Porque imagínate que no me daban sino media hora de almuerzo. No, pues eso es maltrato, yo renuncié. ¿Yo cómo voy a comer así en media hora? No, no me dejaban ni reposar mi almuerzo. Otro renunció porque el jefe le escribió al WhatsApp a las 8 de la noche y él sale a las 6. Anteriormente, no, había que aguantar en la empresa para ganarse la jubilación. No, aguante, aguante. Hay que aguantar. Y entonces había que trabajar y madrugar y trasnochar. Y entonces vienen los adultos. Gracias a Dios mi padre no es así porque es un líder que tiene flexibilidad cognitiva y se ha ido adaptando a los cambios con 73 años que tiene y tiene una mentalidad actualizada. Actualizó su software y lo sigue actualizando constantemente.
Entonces yo hablo con mi papá y no es hablar con cualquier señor, digamos, tradicional de 73 años que uno diría, no, pues este señor, para hacerle entender que eso ya no funciona, ¿no? Mi papá siempre va anticipando. Entonces miren que eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver es con normalizar o no normalizar cosas, con tener una mente rígida. Entonces, una persona que no desarrolla esa flexibilidad cognitiva no puede avanzar. Entonces usted le dice, no, ya no se usa escribir, decía mi papá ahora, memorandos, eso ya no se usa. No, pero es que hay que llamarles la atención, es que a los empleados hay que darles, se está quedando en otra época. Y a mí mismo la gente dice, pero esta persona en qué planeta vive, en qué se quedó en otra época, no puede actualizarse. Entonces, para un jefe, para un líder, perdón, es indispensable tener flexibilidad cognitiva, no tener la respuesta. Entonces decimos, personas que escuchan para responder no tienen flexibilidad cognitiva ni desarrollan habilidades de funciones ejecutivas, porque no quieren escuchar la posibilidad de hacer las cosas diferente a como ellos piensan que deben hacerse. Es que, aquí el que sé soy yo, no es que yo tengo este instituto hace 16 años y padre, pero hace 16 años a hoy tal vez hay algunos cambios, tal vez sea bueno escuchar a personas más jóvenes que nos digan qué piensan ellos. ¿Cómo le llegamos a personas más jóvenes? Ah, que hay que hablar menos acartonado, menos técnico, más cercano a la gente, más cálido. Pues eso hacemos aquí. Tal vez cuando mi papá inició a trabajar, pues él para poder dar una clase tenía que aparecer de saco, corbata y muy rígido tal vez, y hablar muy técnico. Hoy ya no, hoy ya él puede hablar como caleño, presentarse, yo me presento en buzo, él en chaqueta. Estamos aquí en una reunión, chévere. Todos pueden hablar, todos pueden intervenir, aquí nosotros no tenemos la razón, todo el mundo puede hablar. Entonces, miren que es una cosa especial tener la capacidad de escuchar para comprender. Increíblemente es una de las funciones ejecutivas, de las habilidades indispensables de un neurolíder que es muy escasa en las organizaciones y en los equipos humanos de trabajo. Líder que escucha para comprender, con flexibilidad cognitiva, que está dispuesto y abierto a ver una manera diferente de hacer las cosas. Jefe, yo he visto que nosotros aquí esa máquina le hacemos esto y esto. A mí se me ocurre que daríamos más productividad si lo hiciéramos de esta manera. Ensayemos, miremos qué pasa. Qué buena idea, gracias por tu aporte. Gracias por el compromiso con el equipo. Pero no, 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 no. Esto aquí yo siempre lo hemos hecho así. ¿Cómo así usted va a saber más que el ingeniero? Muchas veces saben, por eso hay un dicho, ¿no? El que sabe, sabe y y los demás son gerentes. Porque puede ser que el que está en el día a día del manejo de la empresa tiene más conocimiento que el que lo vio solamente en la universidad. Precisamente hoy estaba hablando de eso con una compañera coach que no le han querido dar su certificado donde estudió porque le falta una prueba que no ha podido pasarla y estudió 2 años y así es maravillosa, es muy buena coach y no la han querido certificar. Y yo le decía, pues eso de invalidar a una persona en una academia de coaching, pues sería muy raro, ¿no? Porque entonces yo diría, un neurolíder que invalide personas de su equipo, pues yo pondría en tela de juicio si es un neurolíder, ¿sí? Porque nosotros trabajamos en validar, en encontrar el potencial de las personas y acompañar a desarrollarlo y a descubrirlo y a ponerlo al servicio del equipo. ¿Cierto? Entonces, muchísimas veces el título, muchísimas veces no, en todos los casos
un título, un conocimiento que no se pasa por la experiencia, que se lleva a la acción, es inútil. Entonces, si usted hoy se lleva ayer, aunque fuera de esta clase, entrenarse en observar y escuchar para comprender, habríamos ganado bastante terreno, porque es una habilidad maravillosa escuchar, no para responder, sino para comprender. Función ejecutiva del cerebro. Es decir, te hace un ser inteligente. Poder controlar tus impulsos. Pues más adelante en inteligencia emocional para líderes vamos a hablar un poco más al detalle de la amígdala. Pero es esta vigilante que está ahí que hace que tú no puedas pensar y digas cosas como, uy, no, yo no sé por qué hice eso. No entiendo por qué lo hice. No pensé. Nosotros mismos lo decimos, no pensé. Es decir, no pasó por mi conciencia. Lo hice automáticamente. No pensé. Entonces, cada vez que nos dejemos guiar por el impulso, que no respondamos, sino que reaccionemos, no estamos usando las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Y ahí es donde dicen que no es que no usemos el cerebro, sino que algunas áreas no las conectamos por falta de entrenamiento, incluso por falta de conocimiento, por eso estamos en esta formación, porque hay que saber que existen unas funciones ejecutivas y que las tienes a tu disposición, que las puedes usar, que tú sí puedes controlar tus impulsos. Y te lo digo por experiencia personal. Mi papá, que me conoce desde que era lo más reactiva posible, desde chiquitica, que era bien reactiva, desde muy chiquita, muy reactiva, y crecí con la creencia limitante de que eso era porque yo era camayo. Y es que los camayos somos así. Somos de carácter fuerte. Es que los camayos somos de carácter fuerte. Y mi abuelo era así. Antes mi abuelo era peor. Y mis ancestros eran caníbales. Y entonces uno se llena de orgullo diciendo esas palabras, ¿no? Y viene la creencia de que reaccionar es normal en mí. Hasta que estas reacciones comienzan a generarnos problemas con la pareja, con los compañeros de trabajo, con los colaboradores, con todo el mundo. Uy, Maritza es muy buena trabajadora. Ay, no, pero con ese genio que se manda, no trabaja con ella nadie. Y mi hijo comenzó a decirme, mamá, le voy a pedir un favor, vaya por las notas al colegio, pero no diga nada, no intervenga, no levante la mano, solo reclame el boletín y ya váyase. Que me ponía a pelear allá en las reuniones de padres de familia. Y mi papá me invitaba a las reuniones familiares de la esposa de él y me decía, mijita, te voy a pedir un favor, pues tú sabes que es la familia de Martica, procura pues no hacer tus comentarios, como controlar un poco esa parte. Entonces, cuando uno despierta la conciencia, dice, hombre, pues esto no está bien porque no, en ningún ámbito me está yendo bien con esto, yo tengo que mejorar eso. Y entonces comienzo a descubrir que aquí en esta partecita yo tengo algo que se llama el control inhibitorio y que yo puedo tomar una respiración profunda y tomar una decisión pensada de no reaccionar, sino responder. Y que eso me va a dar más autoridad con las personas que una pataleta gritando. Tal vez me hagan caso porque pegué el grito un día, pero después les cuento, les contamos la historia del chino en el barco. Esa es otra historia. ¿Qué es lo que les pasa a los líderes? Y luego viene el dolor y el sentimiento de culpa de haber dicho lo que no quería decir. Algo que salió de mi inconsciente, de una reacción. Entonces, fortalecer las funciones ejecutivas es tan sencillo
como ser conscientes de su existencia y no normalizar no usarlas. No, te cuento la verdad, es que yo no me sé controlar, ya. Primer paso, puedo aprender a controlarme. No, yo no soy capaz de dejar de reaccionar. No, es que a mí, después de que se me sale la piedra, acabo con todo. Pues vamos a aprender cómo no esperar hasta que le salga la piedra. No espere a que le salga la piedra. Si ya sabe que cuando le sale la piedra no la coge nadie, ¿por qué permitir que se le salga la piedra? Entonces me dice, es que me sacan la piedra. Y yo les digo en los talleres, ¿le sacaron la piedra de dónde? ¿Dónde estaba la piedra? Que se la sacaron. Entonces me hago cargo, me responsabilizo de usar mis funciones ejecutivas, de usar mi flexibilidad cognitiva, de entrenar mi memoria de trabajo, de entrenar mi atención. Y un tip, algo corto que podemos hacer para los que aún no lo están haciendo, es la respiración. Entrenarnos en respirar. Esa es la clave para comenzar a conectar con las funciones ejecutivas. Porque las funciones ejecutivas no se pueden usar cuando estamos en modo alerta. Ahí sí actuamos desde el impulso. Oye, iba a decir desde la parte más animal, pues sí, desde la parte más animal, pues actuamos. Entonces, cuando las abuelitas decían respire y cuente hasta 10, significa conecte con sus funciones ejecutivas más técnicamente. ¿Qué tal? Entonces, yo tomo una respiración profunda y no espero solamente los momentos duros de la vida o difíciles o cuando ya esté en la situación para tomar la respiración profunda, porque eso es algo que tengo que hacer conscientemente y estoy actuando desde el inconsciente, entonces no voy a respirar ningún profundo. Entonces, entreno mi cuerpo constantemente en hacer pausas. Todo líder debe tomar pausas. Todo ser humano debe tomar pausas. Necesitamos pausas para funcionar adecuadamente. Entonces, antes de su reunión con su cliente, antes de su reunión con sus colaboradores, antes de hacer lo que va a hacer, respire profundo y piense. Conecte con sus funciones ejecutivas, desarrolle su control inhibitorio, aumente su memoria de trabajo. Entonces, no hay ninguna fórmula rara, ni ningún ejercicio raro, ni ninguna terapia rara, más que bajarle a las ondas cerebrales. ¿Funciona Jovetsis? Quiero escuchar a Jovetsis porque Jovetsis ya me ha acompañado en otras formaciones y ya ella cogió este conocimiento y lo llevó a la práctica. Entonces, cuéntanos de esa experiencia, Jovetsis. Hola, buenas noches. Saludos a todos. Hola, Bueno, no te estamos escuchando. ya se- Si quieres, apaga la cámara a ver si mejora el audio. Puede ser la velocidad del internet. ¿Ahora Apaga la sí? cámara. Ahora sí, ok, correcto. Ok. Buenas noches. No, no vuelve y se va. Yo creo que te toca ¿Cómo apagar la están? cámara. Te toca apagar la cámara para la velocidad. Bueno, ciertamente ya tengo unos 3, 4 estudiando con Marisa. Ahora se va a ir a hacer. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Hoy sí puedo decir que ya pasé del saber al saber hacer, que es una de las frases que más repite tanto Marisa como el maestro Jairo, ¿no? Ya todo lo que es la técnica de respiración completamente integrado. Eh, Marixa me conoció en un momento de mi vida en el que era muy reactiva. Digo, era porque efectivamente muchas de las herramientas que Marixa me ha compartido han contribuido a que hoy no reaccione, sino que pueda escuchar para comprender, ¿no? Eh,
puedo decir que me autolidero, porque es una de las habilidades que van a aprender en este taller, es autoliderarse, ¿no? Todo lo que el maestro y Marisa están explicando simplemente se puede resumir en esa palabra. No podemos liderar a personas si no somos capaces de autoliderarnos. Es algo muy hermoso que aprendí. Eh, Actualmente soy docente. Como docente, independientemente de que te capacites como líder o no te capacites como líder, ejerces una influencia. Entonces yo tomé la decisión consciente de que esa influencia sea positiva. Y justamente es una de las razones por la que estoy en esta formación. Porque como docente también lideramos. Lideramos chicos, lideramos adolescentes. Y llegar a un espacio de aprendizaje o un aula o a dar una clase donde nosotros mismos no estamos autorregulados, no vamos a obtener un resultado muy grato, ¿no? Entonces, de manera muy personal, pudiera definir el neuroliderazgo es como esa capacidad de autodescubrirnos y saber que podemos aprender y entrenarnos para aprovechar todo el potencial que tenemos en nuestro cerebro. No es algo que ocurre de un día para otro, porque ciertamente no ocurre de un día para otro, pero sí segundo a segundo. Cuando Marixa conversaba sobre eh, mantener el enfoque, es un entrenamiento constante en mi caso. No solamente cuando estoy asesorando a un chico, cuando estoy en un aula o cuando estoy dictando un taller, sino cuando, por ejemplo, estoy cocinando. Aprovecho de entrenar mi enfoque. ¿Cómo? Estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si estoy fregando, estoy fregando. Si estoy en la cocina, en la estufa, estoy en la cocina, en la estufa. Y de esta manera he aprendido a abordar una cosa a la vez, no como nos enseñan que tenemos que ser multifacéticos y realizar muchas tareas al mismo tiempo. De hecho, era algo que me agotaba porque sí lo viví, pero mis niveles de energía estaban muy drenados. En cambio, que ahora que practico esta técnica que Maritza y el maestro Jairo me enseñaron, mis niveles de energía se mantienen mucho más elevados y los resultados que obtengo en cualquier actividad que realice son mejores. Gracias, Jovetsis, por compartirnos tu experiencia. Entonces, miren, Jovetsis es una persona mm, de este planeta, por ahora, viviendo aquí en este planeta. Jairo Camayo también vive en este planeta. Maritza Camayo también vive en este planeta. A todos nos pasan las mismas situaciones constantemente, pero ¿qué hemos aprendido? Hacer la pausa consciente. Ese es el tip de hoy. Tome por costumbre hacer una pausa consciente constantemente durante su día. No espere entrar en caos. Despierte y haga una pausa consciente. Cuando sienta que tiene 1000 tareas para hacer, porque no son 1000, son 3, pero usted dice 1000, tengo 1000 cosas que hacer, haga una pausa consciente y observe. Me gustaría mucho que para la próxima semana trajeran sus experiencias de cómo les fue con las pausas conscientes. Estas no son pausas activas, estas se llaman pausas conscientes. Hay una situación para resolver, yo tomo una pausa consciente, observo la situación, considero alternativas, la escribo, digo, ¿qué emoción? Es decir, me observo frente a esa situación. Ay, Maritza, pero es que hay que tomar una decisión rápido y de aquí a que yo me ponga a hacer una pausa. Le digo por experiencia, logra mejores resultados y le toca hacer menos reprocesos. Una pausa consciente se demora entre 1 y 3 minutos.
¿Qué me demoro haciendo yo esto? Observo la situación y puedo conectar con mis funciones ejecutivas, siendo consciente que desde aquí es cuando yo puedo tomar decisiones conscientes. Entonces comienzo a considerar alternativas, a ver la vida diferente, a ver a mi colaborador desde otro punto. Y cuando usted se calma, el que está al frente suyo se va a calmar muchísimo más fácil, sea quien sea. Entonces, un líder puede alterar o puede equilibrar a su equipo. Nosotros estamos llamados a hacer equilibrio para el equipo. No, pero es que ni para qué le cuento a la jefe si ella se pone como loca. ¿Qué hago? Es que si le digo se va a enojar conmigo, me va a echar, me va. Pero en el fondo y en el inconsciente decimos eso. Es bueno que me tengan miedo, a que sepan quién manda aquí. Ego. ¿Será que es bueno que me tengan miedo? Es otra clase que vamos a ver aquí también. ¿Qué tan bueno es para el cerebro de mi colaborador el miedo? Pero así nos han educado, ¿no? Fuimos educados a base de amenaza y miedo. Entonces pensamos que para poder liderar, para poder que las cosas funcionen, para poder que los demás hagan lo que yo quiero, tengo que amenazar, tengo que asustar, tengo que imponer. Y eso viene del ego, de esa construcción, de ese avatar, de ese personaje que yo he tenido que construir para relacionarme con otros seres humanos. Entonces, tarea de la semana. Hoy voy a abrir el grupo académico, que no, todavía no lo tenemos, pero hoy lo vamos a tener porque estaba esperando que se integraran Jovetsis, que no pudo estar la semana pasada, pero vio el video. Jocelyn, que no estuvo la semana pasada, pero ya le voy a enviar el video. Camila, que sí estuvo. Ángela, que sí estuvo. Jesús y Mirit, que no vino hoy, pero que va a continuar en el diplomado. Entonces, ya saben que aunque grabemos las clases, es necesario que asistan a las clases. ¿Para qué? Para que construyamos conocimiento. Dentro de 8 días, esperamos, en el grupo vamos a estar leyendo esas observaciones que hemos hecho. Además, vamos a estudiar el libro El líder que no tenía cargo. El que no lo haya leído, lo vamos a compartir en el grupo de estudio y es un libro del que vamos a estar haciendo retroalimentación e interacción constante durante el diplomado. Les agradecemos muchísimo que nos hayan permitido este espacio para servirles. Padre, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, Angelita, Jovetsis, Jocelyn, Jesús. Espero que lo podamos conocer próximamente, igual que a Camila. Un abrazo grande y recuerde que ya son bendecidos. No esperen que los bendigan. Ya son bendecidos con toda bendición. Feliz noche. Chao, chao. Gracias, feliz noche. Chao, feliz noche.